Ya estamos en el Ecuador de la semana. Bienvenidos a todos y a todas a La Rioja en directo. Hoy es miércoles y, como todos ustedes saben, los miércoles reservamos también para esa opinión, análisis de la actualidad política, social, de la mano de mi compañero Carlos Santamaría, pero siempre unos minutitos para hablar de cosas importantes. Lo hicimos ayer al comienzo del programa, se lo recordábamos. El Banco de Sangre de La Rioja ha hecho un llamamiento para que ustedes, los que puedan, donen sangre, y hoy vamos a hacer ese llamamiento de nuevo y tenemos ya al otro lado de la videollamada a Carlos Sola, director técnico del Centro de Transfusión de La Rioja. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, vamos a resolver las dudas de nuevo de la población en este momento tan importante que habéis hecho ese llamamiento urgente. Sí que conocer un poco por qué ese llamamiento, de dónde venimos, qué ha ocurrido para que sea tan urgente ese llamamiento a la donación de sangre, Carlos. Bueno, siempre hacemos unos llamamientos especiales en épocas de vacaciones, cuando se juntan días festivos, la gente viaja, tiene otras cosas que hacer, pues preparar las comidas, prepararlas. Y siempre hacemos llamamientos porque en esas épocas hay un descenso de la donación. Este año se nos ha juntado el periodo navideño con la alta incidencia de coronavirus que tenemos actualmente. Y eso ha provocado que mucha gente que tenía la intención de donar no ha podido acercarse a nuestro centro para donar. Dadas estas circunstancias, pues hemos visto que durante el mes de diciembre el descenso de la donación ha sido de un 25% con respecto al mismo mes del año pasado, que también estábamos en pandemia, lo cual ha provocado que, como los hospitales no paran, que sigue habiendo actividad quirúrgica tanto programada como urgente, pacientes ingresados, pues las necesidades transfusionales se han mantenido. Entonces, si se mantienen las necesidades y disminuye la donación, pues nos provoca un sufrimiento importante del stock. No es una cuestión exclusiva, Carlos, de La Rioja, sino que ese mensaje es a nivel nacional, ¿no? Sí, porque esto está pasando a nivel nacional y a nivel mundial. Ujú. No es exclusivo nuestro. Vamos a recordar de nuevo a la gente cuáles son esos requisitos, Carlos, para donar sangre. Son muy sencillos y muy básicos. Es encontrarse bien de salud, pesar más de 50 kilos, tener más de 18 años y menor de 65, aunque se recomienda que si no has donado nunca, la primera donación se realice antes de los 60. Pero ahora nos encontramos con unas circunstancias especiales, que hay que añadir los criterios de exclusión temporal por haber pasado el coronavirus. Ujú. Entonces, si has dado positivo por coronavirus, no puedes donar hasta que no hayan pasado 28 días desde fin de síntomas o desde alta del domicilio, a no ser que te hayan hecho una PCR, que entonces si tienes una PCR posterior que es negativa, con 14 días nos vale. Ujú. También tenemos el problema de que no has dado positivo, pero has tenido un contacto estrecho con una persona positiva. Pues también son 14 días sin poder donar. Ajá. Y la otra pregunta que nos hacen mucho los donantes es ¿y qué pasa con la vacuna del coronavirus? Pues no pasa nada. Con la vacuna del coronavirus se puede donar perfectamente, pero por precaución recomendamos no donar hasta que no han pasado 24 horas de la misma. Ujú. Y si te encuentras perfectamente. Si te ha dado alguna reacción general y te ha dado algo de fiebre, pues entonces tenemos que esperar 7 días a que se hayan pasado los síntomas. Ujú. Vale, cumplimos, pongamos en el caso de que cumplimos estos requisitos, pero bueno, ya sabes que hay gente que esto de las agujas, de sacar sangre, no lo lleva muy bien. Vamos a explicar lo sencillo del proceso también, vamos a recordárselo a los riojanos y riojanas. El proceso es muy sencillo. En apenas 20 minutos hemos donado sangre y hemos ayudado a salvar la vida de por lo menos 3 personas. Lo del dolor, lo de la aguja, pues tienen que hacerse la idea que es como cuando uno va a hacer una analítica de sangre. Al que le moleste mucho una analítica de sangre, pues esto le molestará. Pero Ujú. al que va a hacerse una analítica de sangre sin ningún problema, pues esto no va a suponer para él ningún problema. Puede Ujú. donar perfectamente. Las agujas son especiales, están diseñadas para que no hagan daño, Ujú. pero lo del dolor es una cosa que es variabilísima dentro de la población. Ujú. Supongo, Carlos, que cualquier tipo de sangre es bienvenida, pero sí es cierto que hay unos grupos sanguíneos más necesarios, que más demandáis, ¿no? Sí, pacientes tenemos de todos los grupos sanguíneos, por lo tanto, todos los grupos son importantes. Ujú. ¿Qué pasa? Que las personas con sangre con RH negativo son más compatibles que las personas con RH positivo. Entonces, siempre, ante una situación de emergencia, pues siempre se usa el cero negativo.
el A negativo es compatible con el A negativo y con el A positivo. Entonces, siempre los grupos RH negativos son los que antes se agotan los stocks. Preguntas así que seguramente también nos hagan o que no sepa la gente, o incluso que dice, oye, yo es que hace poco doné. Bueno, ¿con qué frecuencia se puede donar sangre, Carlos? Pues se puede donar con una separación mínima de 2 meses, no puede pasar menos de 60 días entre donación y donación. Las mujeres pueden donar 3 veces al año, los hombres pueden donar 4 veces al año, pero en un periodo de 365 días, no en un periodo de año natural. Hoy, por ejemplo, ha venido un donante que había hecho 4 donaciones durante el año 2021, pero la primera del 2021 fue en marzo, o sea que hasta marzo del 2022 no puede No puede donar. ser. Si tomamos algún tipo de medicamento, ¿se puede donar? Dependiendo de los medicamentos. La mayor parte de los medicamentos no son exclusión de por sí, sino que lo son por la enfermedad por la que se toma. Ajá. Si es un paracetamol porque me ha dolido la cabeza ya unos días anteriores o me ha dolido una pierna, una rodilla, no pasa nada. No se puede donar si eres diabético con insulina, pero si eres diabético con un de pastillas sí que puedes donar. Sí que pueden donar los hipertensos bien controlados que tomen menos de 3 fármacos. Pero es que es tan larga la lista de fármacos, de patologías, que lo mejor que pueden hacer es, si quieren venir a donar, si quieren venir a ayudar a salvar la vida de otras personas, que nos llamen y nos pregunten las dudas que tengan. Nosotros las resolveremos con muchísimo gusto. Vale. Estamos viendo ahí esa página web, www.bancosangrerioja.org. Ahí tendrán también toda la información, como por ejemplo, dónde pueden ir a donar sangre. ¿Qué tiene que hacer la gente, Carlos? Pues se pueden acercar a nuestro centro de transfusión, que está, el punto fijo está en el Hospital San Pedro, que abre de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde sin interrupción al mediodía, y los sábados por la mañana de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Pero luego también tenemos la unidad móvil, que es útil y la utilizamos muchísimo para acercar el punto de donación a todos los riojanos y riojanas. Nos acercamos a todos los pueblos. Por las mañanas solemos estar en Logroño y en algún pueblo cercano, pero vamos recorriendo la totalidad de La Rioja. Entonces lo que pueden hacer es entrar en la página web, en el apartado calendario de extracciones, ahí pueden ver dónde estamos cada día. Para acabar, bueno, te iba a decir, Carlos, que mandases un mensaje a aquellas personas que quizás por miedo o por inquietud o porque no, o por desconfianza, que no saben cómo hacerlo, no han donado nunca sangre, pero bueno, yo creo que el mensaje que has lanzado de que con una donación se puede salvar la vida de 3 personas, has dicho. Sí, de 3 o más personas, O 3 o se más puede personas. salvar. Entonces tienen que darse cuenta que con un gesto tan pequeño, lo utilísimo que es para la sociedad, porque hoy por hoy la sangre no se puede fabricar. Entonces, la única forma de conseguirla es que las personas se acerquen a donarla. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias. Esperamos que con este granito de arena, por lo menos con un riojano, con 2 o 3 que vayan, pero si son muchos más, muchísimo mejor, a donar sangre no nos vale. Muchísimas gracias, que vaya muy bien también. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Nosotros Hasta luego. continuamos. Ahora sí es el momento de dejar paso a los contertulios del día de hoy de La Rioja en directo, ya con nuestro compañero Carlos Santamaría, que van a tratar temas de actualidad como las polémicas declaraciones del ministro Garzón o también la cesión de Sara Alba. Hoy mismo tomaba María Somalo la posesión de su cargo como nueva consejera de Salud. Estos y otros asuntos tratados ahora mismo en unos minutos. Yo les veo mañana aquí en La Rioja directo. Chao. Gracias, Elsa. Ya estamos de vuelta con todos ustedes. Regresamos después de las vacaciones de Navidad y arrancamos de nuevo el tiempo de tertulia y volvemos, ya lo ven, con mascarillas a plató, cumpliendo la ley y deseando que esto pues, sea ya casi el tramo final de un tiempo que ojalá se quede en un mal recuerdo. Sofía Montenegro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros un día más, de nuevo con mascarillas. Ojalá que pronto podamos pasar página, aunque llevamos así casi 2 años. Sí, pero bueno, que todas las consecuencias negativas de esta pandemia sea llevar una mascarilla y no tener que lamentar más muertes, por ejemplo. Eso es. Vamos a seguir con la ronda de saludos y ahora hablamos con todos vosotros porque Sofía ha sido protagonista de lo que... Toño, muy buenas. Muy buenas, Carlos. Ha sido protagonista de lo que les ha pasado a millones de españoles estas vacaciones, Test de antígenos,
y 2 rayitas, ¿verdad? Luego nos lo cuentas, Toño, ¿tú vas librando? Yo el último me lo hice ayer. Sí. Porque claro, ahora ya es el momento que... Y como estás, pues aunque trabajas con mascarilla y con distancias y con pantallas y con muchas medidas de seguridad, pero claro, te inquietas porque también estás en casa con los hijos, estás con la familia. Y bueno, ayer fue el último, no sé, ya llevo una fortuna gastada en test de antígenos, que podemos hablar también del precio de los test de antígenos. Y de la normalización del autodiagnóstico. Eso es una reflexión muy importante. De que no se puedan vender fuera del circuito de las farmacias, que bueno, de ese monopolio absolutamente alucinante que existe en este país. Ahora ponemos esos argumentos sobre la mesa, también saludando a Pablo. Pablo Arrieta, bienvenido. Bien hallado, Carlos, gracias. Tú estás cada vez mejor, ¿eh? Oye, los ojos con los que me miras, bueno, verdad, no me quejo, no me quejo. Es verdad. ¿Qué tal han ido estas fiestas, estos días? Pues de bien, descanso? ¿Sí? bueno, pues sorteando como hemos podido el bicho y bueno, pues tratando de normalizar todo dentro de lo posible, ¿no? Claro. Pero bueno, bien, yo creo que lo importante es que todo vaya recobrando la normalidad poco a poco, como yo espero y deseo que así sea. Vamos a arrancar con ese primer argumento, luego nos meteremos en página política, con las novedades, ya lo saben, en este día importante de relevos en la Consejería de Salud, pero en el que seguimos todos pendientes de las cifras de la pandemia y afortunadamente hoy lo hemos vuelto a conocer, parece que ya están en claro retroceso en nuestra comunidad. En casi todos los municipios riojanos hoy se marcan menos casos activos que en jornadas anteriores y hay que mirar ya también a la presión hospitalaria. Toño, giras la cabeza porque esto lo hemos ya leído por ahí. Ya las cifras de contagios y de incidencia no son lo que eran, ¿no? Es que habría que mirar a ver las pruebas que se están haciendo. Yo creo que cada día, más bueno, la Consejería lo ha reconocido, se están haciendo pruebas, menos pruebas, por una pura incapacidad física de un servicio sanitario público que está agotado y agostado. Sí. Y entonces yo creo que al hacerse menos pruebas pues salen menos positivos. Como decía Sofía, pues bueno, ahora nos vamos a la fiabilidad del autodiagnóstico y de unos test que está demostrado también, en muchas ocasiones dan negativos, que al día siguiente se convierten en positivos o el mismo día con una PCR, que no sabemos tampoco si somos capaces todos de hacerlos bien o no hacerlos, siempre te queda esa duda. Yo ayer ya me saqué el ojo y cuando noté que dije, palito pues, hasta ahí será el palito, pero claro, no sabes dónde, no sabes, ¿no? De repente todos nos hemos convertido, nos hemos tenido que convertir en técnicos sanitarios y desde luego a mí me merecen muchísimo respeto los profesionales como para yo meterme en su ámbito y pensar que lo hago ahí. Entonces, yo creo que las cifras hay que relativizarlas. Yo creo que ahora mismo nos podemos mover más por las sensaciones que cada uno percibe en sus entornos más próximos o en sus pueblos o en sus trabajos y ver bueno, pues que los contagios están a la orden del día y ya de unas formas casi inexplicables, ¿no? Dices, bueno, pero si yo no he estado con nadie, si he estado con mascarillas, si he estado... y ahora doy positivo, ¿no? Nadie logra entender casi nada de esta enfermedad que sigue con nosotros 2 años después, en este 2022, y continuamos narrándosela día tras día aquí en TVR. Pablo, tú también eres escéptico ya con las cifras, con los datos, con la curva. Sí. A ver. Hombre, yo creo que sí, lleva razón Toño en lo que dice, pero también vamos a verlo desde el punto de vista positivo de que quizás estemos entrando en la normalidad de una enfermedad que afortunadamente no es lo que era, pues ahora va a hacer 2 años, ¿no? Realmente las vacunas, pues bueno, hay que también reconocer que han hecho su gran aportación. También hay que reconocer, pues para los un poco escépticos, que ha habido muy poco tiempo para desarrollarlas, cuando habitualmente el periodo científico pues está entre los 5 o 10 años. Ha servido para frenar lo que era el brote pandémico y bueno, posiblemente se acabe convirtiendo en una enfermedad pues endémica, como se está diciendo, Eso pues lo no sé decía si el como la propio gripe, Sánchez, sí, pero una enfermedad, al final nadie nos alarmamos cuando todos los años hay los brotes de gripe y estamos acostumbrados a vacunarnos todos los años, ¿no? Claro. Entonces, y posiblemente llegará un momento en que se descubre una vacuna, pues como se descubrió por otras enfermedades que se han erradicado. Sí, pero yo quiero ser optimista esterilizantes. y además realmente bueno, pues de la misma manera que cuando empezó la pandemia, incluso cuando las famosas manifestaciones del 8M, pues yo tenía pues médicos especialistas en estos casos. Yo me acuerdo que le llamé a un médico en aquel caso, porque yo tenía un congreso al fin de semana siguiente fuera de Logroño y me dice, ni se te ocurra. Digo, ni se te ocurra. No, aquí hay un... Sí, estoy hablando del fin de semana del 8M. Del 8M, del 2020. Ni se te ocurra porque aquí nadie... O sea, no sabéis la que hay,
aquí va a haber un colapso del sistema público. Yo no sabía lo que me está diciendo y mira, ocurrió. Y sin embargo ahora, pues lo que está diciendo es que esto, pues afortunadamente va a remitir y que este año veremos la luz, con lo cual yo quiero ser optimista. Y aparte que ya no es el tema económico, que también, es el tema psicológico y de salud mental, o sea, Claro. y de sociabilizar. O sea, no podemos, yo cada vez que me encuentro muchas veces por la calle con gente, te saludan y salvo que sea una persona que tenga un rasgo muy definido pues por el cabello, porque es medio cojo, le falta un brazo, pues no sabes quién es. No te claro. conoces. Pablo y yo tenemos una cita pendiente desde hace más de un año para tomarnos serio? un vino, es verdad, y es tristísimo, pero es que es así. Se han quedado muchas Le cosas falta, como a tanta gente, en vamos, pause, sí, desde luego. Yo de lo que estabais comentando, sí que estoy de acuerdo en que hay que ser muy escépticos con las cifras, pero también hay que tener un poco de sentido común. En el momento de Navidad nos juntamos con todas aquellas personas con las que no nos juntamos en todo el año. Claro. Nos mezclamos con unos grupos sociales donde no está dentro de nuestro entorno. Ahora hemos vuelto también a la normalidad. Ahora ya es con la gente del trabajo, con la familia, igual en el fin de semana hacemos algún tipo de plan, pero ya como que podemos contabilizar con qué personas estamos. Entonces, si mi pareja ha dado positivo, llama. Claro. Entonces yo creo que también todo contribuye a que esas cifras se vayan poco a poco estabilizando. Ojalá que así sea, y estamos también ahora pendientes de la presión hospitalaria, que es el indicador que yo creo que va a haber que tener cada vez más en cuenta. Poníamos un subtítulo, creo que está bien que reflexionemos acerca de esto. Sofía, ¿piensas que Omicron y las vacunas han cambiado ya esta enfermedad? Yo creo que la ciencia siempre hace que las cosas cambien y casi siempre es a positivo, siempre que la usamos de manera responsable. El efecto de las vacunas yo creo que nadie lo puede... Bueno, hay gente que lo discute, pero a mí me parece poco discutible. Quiero decir, ha salvado de que haya un colapso en la mortalidad, ¿no? En nuestra esperanza de vida a nivel general. Y luego Omicron, yo es que tengo una manía, no sé si la compartís, que es cuando no sé de algo, intento escuchar a la gente que sabe. Exacto, sí. Entonces, cuando salen gente experta en virus y demás, y más o menos llevan todos el mismo discurso y dicen que cuanto más expansiva es el contagio, normalmente el virus tiene menor capacidad de hacer daño a la persona contagiada, y luego ves que la realidad constata lo que los expertos dicen, entonces yo creo que es la única religión que practico, que es la de hacer caso a la gente que sabe más que yo. Que sabe de esto. Entonces desde yo confío en la gente experta que sabe de lo que está hablando y que todos más o menos llevan el mismo discurso. Ahora vamos a hacer una pausa para publicidad, pero Pablo, hay otra curva, aprovechamos este ratito antes de los anuncios para decirte, hay otra curva que va para arriba también, que es la de la inflación. ¿Cuál es tu sensación, justo en estos minutos antes de hacer la primera pausa, Pues, de este año que nos viene? Pues mira, yo creo que la última vez que estuve aquí en el programa, que es cuando empezaban a apuntar las cifras de inflación en la Eso línea es. que al final han apuntado, yo en aquel momento mostré optimismo porque creía que era algo coyuntural. Sigo pensando que hay muchos elementos que han hecho que la inflación esté en los niveles que está, pues el coste energético, falta de materias primas, la dificultad de suministro de productos que vienen de Oriente, porque eso es objetivo, la dificultad que ha habido en las navieras y en el tema de contenedores, no tanto por la demanda china que también ha influido. Pero claro, también hace falta que, digamos, a nivel de gobiernos pues se tomen las medidas adecuadas. Entonces, es verdad que en Europa pues hay países que yo creo que incluso empezaron a hacer las cosas bien antes de que ocurriera todo esto, pero yo no tengo la misma sensación de España. Y a mí es quizás lo que más me preocupa, de que realmente seamos conscientes de que para frenar la inflación pues hay medidas que están en todos los manuales y me da a mí la sensación de que en muchas cosas se va por línea opuesta. Veremos, porque esa va a ser desde luego la otra gran noticia de este 2022, la situación económica financiera de muchas familias, de muchas empresas y de muchas economías, de muchos países, con esa idea también que decía Pablo, que dejaba flotando, que cuando se comparan cómo están saliendo de esta pandemia, países de nuestro entorno, estamos los últimos. ¿Sabes que a mí, yo soy como Sofía, que me gusta en las cosas que no entiendo, que son la mayoría, me gusta escuchar a los que saben. Sí. Pero claro, también me hago preguntas. No entiendo cómo, por ejemplo, el empleo está funcionando como está funcionando. Estamos marcando cifras récord en creación de empleo. Otra cosa es que luego hablemos de la calidad de empleo. Y con mucho empleo público. Y en cambio hay un problema que está en la calle, que yo ayer lo hablaba con un empresario de aquí, y me decía, es que no tengo material para trabajar. Y otro me decía, no tengo coches para vender hasta el último trimestre de este año. Y dice, pero no es que no tengas, es que no tengo ni un coche.
y una persona que tiene en su enfermedad tendrá 20 y tantos empleados en eso. Es que yo creo que la crisis del COVID creo que ha sido muy catártica para muchos elementos. Y yo creo que va a haber también como un tiempo de crisis del sistema, de que entendíamos la sociedad de una manera. Antes comentabas tú también el tema de la salud mental. Igual la salud mental ya estaba dañada, pero ahora se ha puesto en reflejo ahora que nuestro sistema de bienestar ha menguado. Entonces igual yo creo que es como una concatenación de elementos, pero que al final lo que está poniendo en jaque es el crisis de un sistema que pensábamos que era para siempre, que pensábamos que era sostenible y que de repente alguien cambia de ficha, alguien cambia de movimiento y de repente todo el mundo se queda en jaque. Algo así tiene que ser, pero yo sí que casi que es una pregunta, Pablo, si me lo permites. ¿Cómo compadecemos las dos cosas, no? Hombre, a ver, yo creo que es verdad que España está creciendo en los últimos meses de una manera mucho más rápida que otros países, pero también hay que ver cómo nos quedamos con el COVID, que nos quedamos en una situación pues de la peor de toda Europa, ¿no? Cuando además partíamos de cifras bastante buenas en la época precrisis. Es verdad, como apuntaba Carlos, que una gran parte del empleo que se ha creado es empleo público, con lo cual, bueno, pues también eso pues hay que tener en cuenta que no es empleo, digamos, que creen las empresas, que son al final las que favorecen el crecimiento y las que posibilitan que crezca el riqueza país, y ¿no? prosperidad. Claro. Y luego es verdad que, bueno, pues si queréis la reforma laboral, pues yo creo que esto lo que revela es que la reforma laboral igual no era tan necesaria, aunque es verdad que tal y como se ha hecho, yo creo que se han mejorado aspectos y sobre todo el aspecto que se ha mejorado es que pues se ha posibilitado que haya consenso, que haya diálogo y que se consiga cierta paz social, porque al final, si gracias a esto pues se desarman los argumentos de ciertos sectores políticos que habían ideologizado el tema simplemente por plantearlo como arma arrojadiza contra otros grupos, pues creo que es bueno, ¿no? Y de la misma manera que me parecería bueno que se apoyara por todos. Pero sí, en ese no sé sentido. si lo veremos. Luego, a lo que decías también, por ejemplo, es verdad lo del empleo, pero también es verdad que, por ejemplo, en determinados sectores, que son los que tiran del empleo en España, como ha podido ser el sector inmobiliario, que otra vez se está construyendo, sobre todo en zonas de costa, o por ejemplo el sector turístico, hostelería, pues también me decía a mí algún empresario que va a contratar gente y únicamente puede contratar o personal sudamericano, o rumanos, polacos, búlgaros, es decir, gente que no es española. Claro. ¿Cómo puede haber tanto paro en España y vas a encontrar trabajo en los sectores que están, en cierto modo, pujantes y tampoco encuentras gente para trabajar? O sea, hay una serie de incógnitas que... Podríamos hablar de las condiciones laborales. Desde luego. Precariedad, a la hora de temporalidad, aceptar un puesto, luego, qué personas... Y Sofía, algo que yo creo que mucha gente joven también empieza a ver, que el ascensor social está atascado. O sea, que por mucho que uno trabaje, se esfuerce, meta horas, entregue su talento a las empresas... Yo, si me permiten, aunque le pregunta a Sofía, fíjate, ayer creo que la respuesta viene bien. El ascensor social se ha parado desde el momento que a los trabajadores, a la clase media, se le ha hecho imposible decir que no. Y cuando digo decir que no, me refiero a decir que no a un empleo que me estás ofreciendo en unas condiciones vergonzosas, precarias, menos que miluristas, ilegales, etcétera, en muchos casos. y en muchos casos rozando o superando la ilegalidad. Sí. Y eso es así. Ayer leía un artículo súper interesante de unos colegas tuyos sobre la renta universal, que a mí no tengo una idea clara sobre eso, entonces pues me apetece, estoy leyendo mucho sobre eso. Y uno de los argumentos a favor era eso, que una renta universal, por ejemplo, favorecería de entrada que cuando yo fuese a buscar un trabajo, una persona con una formación que ha hecho una inversión de tiempo y dinero y un esfuerzo familiar para formarse, no tenga que tragar a la primera de cambio con un contrato realmente lamentable, y que entonces la única opción que le quede a ese señor sea o ir al paro o aspirar a una plaza de empleo público, que es cierto que España, por mucho que nos seamos, se tiene que poner al día en el número de empleados públicos, porque en muchos sectores estamos muy por debajo de las ratios europeas, muy por debajo. Pero luego, y voy a aprovechar lo que ayer, bueno, dentro de mis funciones de mi trabajo, estuvimos justo hablando esto con el director general de Servicios Sociales, ya no solo la gente que está formada, o sea, se nos llena mucho la vida de la economía de los cuidados, pero ¿quién cuida a la gente? Claro. Cuida a la gente inmigrante, gente sin estudios, gente sin posibilidades, que están cobrando auténticas miserias por hacer los trabajos menos gratificantes o menos socialmente aplaudidos, que es el cuidar de nuestros mayores, de cuidar de nuestra gente dependiente. O
sea, que ya no es solo la formación, ¿vale? El que no tiene formación va a ir a otros puestos de trabajo, pero también hay que dignificarlos. Completamente. yo creo tenemos que hacer una pausa, Toño, que se nos pasan los minutos y está verdaderamente interesante hoy la tertulia. Continuamos con estos argumentos, que están muy bien. Economía, inflación, empleo, reforma laboral y también página política y sanitaria en nuestra actualidad riojana, que está hoy también de especial actualidad. No se vayan.